Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro, porque gracias a ustedes que nos acompañan este tiempo, nuestros invitados e invitadas que nos regalan su presencia y su conocimiento, nosotras, tus anfitrionas, podemos hacer el programa Voz de Mujer. Un programa con enfoque de cultura de género, con respeto irrestricto a los derechos humanos, en la búsqueda de una cultura de paz. Hoy les quiero comentar que vamos a estar yo sola con nuestra invitada, lo cual para mí es un deleite disfrutarla, pero vamos a extrañar a nuestras compañeras Laura, que por cuestiones de trabajo no nos puede acompañar, e Imelda por cuestiones de salud. Ime, primero tu salud, cuídate, no te preocupes, aquí nuestra invitada está muy bien cuidada. Dicho esto, voy a proceder a presentarles a nuestra querida invitada. Como siempre les decimos, es una mujer de primer nivel, una mujer que ha logrado llegar a un puesto de decisión por su propio esfuerzo, su mero conocimiento, su preparación, y que hoy nos hace favor de acompañarnos para hablar de un tema muy, muy especial, muy delicado, que es el tema de la justicia en familias de alta conflictividad. Para eso nos acompaña hoy aquí nuestra amiga y mi queridísima amiga, la jueza Patricia Frías. Pati, ¿cómo Ruiz estás? Frías, sí. Ruiz Frías. Sí, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí estoy presente, a sus órdenes, estoy muy bien, muy emocionada por esta invitación, con toda la disposición de participar, de colaborar con esta charla. Si me permites un segundito, nada más rápido Sí. lo voy a hacer porque si no Adelante. nos llevaríamos todo el programa, Pati. Sí, Voy a adelante. leer rapidísimo una breve semblanza de la ficha curricular de la licenciada Patricia Ruiz Frías, que actualmente es jueza de oralidad familiar, adscrita por concurso de oposición en el Juzgado de Partido Civil especializado en materia familiar de Irapuato. He tenido la oportunidad de participar como perito en juicios que están liderados o juzgados que se desarrollan en el juzgado de la licenciada Patti, y me consta su sensibilidad, el enfoque humano y cómo se va al fondo de los asuntos. Esto es algo muy importante y lo vamos a hablar ahora en este tema de hoy. La licenciada es egresada de la Universidad de La Salle Bajío, plantel Salamanca, aquí en Guanajuato. Tiene la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Iberoamericana León. Ha sido docente, panelista y conferencista en temas y tópicos de derecho de familia, juicios orales en materia familiar, derechos humanos, control de convencionalidad y de constitucionalidad, estándares internacionales, perspectiva de género, protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación de niños y niñas y adolescentes dentro de los procedimientos judiciales y ética profesional, impartición de justicia con perspectiva de género en diversas escuelas de educación superior y centros de estudios. Ella tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial hasta poder acceder a través de un concurso de oposición como juez en materia de oralidad familiar en el actual sistema de oralidad familiar. Y bueno, Pati, hoy voy a empezar yo con la pregunta que siempre nos hace mi querida amiga Imelda, y es, mujer, siendo mujer, Pati, Sí. ¿qué dificultades ha tenido para acceder a llegar a ser juzgadora, a ser jueza? Es un tema, es un ámbito muy, muy desarrollado por hombres, el tema de la impartición de justicia. ¿Qué le ha implicado a usted y qué dificultades, qué obstáculos ha tenido que vencer por ser mujer? Sí, bueno, dificultades han sido propiamente con los abogados, no tanto en el Poder Judicial, porque dentro de esta institución habemos muchas mujeres que impartimos justicia. Hemos tenido el acceso precisamente a concursos de oposición, varias mujeres, y precisamente, bueno, somos las que en medio de los hombres hemos ganado estos concursos. Pero el freno, más que nada, es en el aspecto de impartición de justicia prácticamente para los abogados. Los abogados son los que dicen, bueno, ¿por qué esa mujer me va a tener que decir a mí cómo va a ser la vida familiar de mi cliente, por decirlo así? ¿Qué va a saber? O esa mujer que es jueza va a estar a favor de la contraparte que es mujer. Entonces es únicamente ese el freno. Pero sí, lamentablemente tenemos una cultura de que únicamente se le da crédito al juez hombre, por ejemplo.
Cuando es la decisión de una jueza mujer, muchas veces se cuestiona, se dice, ¿estará en lo cierto? ¿Se ha equivocado? ¿Su decisión es fundada? No es a veces lo mismo cuando lo determina un juez, por decirlo, cuando lo determina una juzgadora. Entonces, ahí también hay otro freno, pero con la gente en general, o sea, es decir, con el justiciable en general. ¿Como sí. que dudan un poco más sí. de las sentencias de las juezas mujeres? Sí, a veces no se cree en la capacidad de las jueces mujeres, por decirlo. No sé si estés de acuerdo conmigo, Mati, pero yo creo que a partir de que se inicia todo este nuevo sistema de oralidad familiar, se humaniza más la impartición de justicia. Yo creo que como juez, desde el momento en el que tú estás oyendo directamente a las partes, ya no todo es por escrito, etcétera, la mirada de la juez o del juez cambia, ¿no? No sé si como mujer crees que efectivamente hay una mirada diferente por el hecho de ser mujer, por la cultura, por la educación, por los antecedentes. Si hay una diferencia en la mirada, aunque obviamente tiene que haber una imparcialidad y son muchos los elementos que ustedes toman en el momento de dictar una sentencia, pero si crees que sea diferente la mirada de la mujer y la mirada del hombre. No, definitivamente no. No. La mirada de un juzgador, sea mujer o sea hombre, tiene que ser desde un punto de vista muy objetivo, muy objetivo. Claro que por ser seres humanos, nos gana la sensibilidad, el sentimiento, a lo mejor, pero tenemos esa oportunidad de que en el momento, por ejemplo, de las audiencias, lo que tú comentabas en relación con el principio de inmediación, que es precisamente que el juez está en contacto directo con las partes o con los testigos, por decirlo así, los peritos. Bueno, debe de tener un control de emociones para que precisamente esa impartición de justicia sea objetiva y sea imparcial. Sí, no me refiero a que gane la emoción de la mujer. Sin embargo, por ejemplo, ahora sabemos que se tiene que juzgar con perspectiva de género. Esto quiere decir entender la posición del hombre y de la mujer en un entorno cultural y social para poder entender lo que los lleva a estar ahí, donde están y en la condición en la que están. Así como las partes involucradas tienen un propio proceso cultural, yo creo que los jueces, hombres y mujeres, también tienen un propio proceso cultural. No que haga que las mujeres reaccionen emocionalmente, pero que tengan una comprensión más de género. Sí, efectivamente, habemos mujeres que tienen esa facilidad de empatía. Exacto. Tanto con la postura del hombre como con la postura de la mujer. Es más fácil, supongámoslo así, para una mujer jueza llegar a ese nivel de empatía respecto de lo que opina o la postura del hombre en un conflicto judicial y la postura de una mujer. Y entonces debe de buscarse un equilibrio tal de que en materia de impartición de justicia con perspectiva de género se debe de evitar precisamente un nivel de desventaja. La mujer, cuando está en un conflicto de esta naturaleza, se presenta como una mujer vulnerable, porque en muchas ocasiones hay conflictos en la esfera de lo íntimo, de lo privado, que le afectan emocionalmente, ya sea violencia psicológica, violencia económica, incluso hasta violencia física. Llega entonces en un nivel de vulnerabilidad. Esa es su característica. Por lo tanto, el juzgador debe de ver la manera de buscar un equilibrio respecto de esa desventaja para efectos de que la mujer logre justamente ese empoderamiento y pueda estar a la par en un nivel de igualdad en cuanto a derechos respecto del hombre.
Ese es precisamente el objetivo, el fin último de la impartición de justicia con perspectiva de género. Yo creo que estás tocando algo importantísimo porque la gente piensa que la perspectiva de género es apoyar incondicionalmente a la mujer, y no es así. Definitivamente no. Porque también hay ocasiones en las que los hombres, con menos intensidad y con menos frecuencia, ¿verdad? Sí. Pero también se encuentran en posiciones vulnerables dentro de la situación familiar. Así es, para darme a entender, voy a explicar un caso en particular. Sí, claro, gracias. Sí. Para darme a entender, yo les quiero compartir, por ejemplo, un caso de violencia económica en contra del hombre, en donde al hombre se le quitaba absolutamente todo lo que ganaba cada catorcena o quincena, no recuerdo muy bien, cada cuando recibía su salario y prestaciones. ¿Y cómo era la forma en cómo se disponía de esto? Bueno, pues porque él le daba la tarjeta bancaria a la mujer para que dispusiera de la totalidad de sus ingresos. De lo que la mujer sacaba del banco, cada catorcena, quincena, no sé, o cada cuando ella lo necesitaba, bueno, únicamente le daba 20 pesos al día al hombre para que con eso se comprara únicamente, por decirlo así, un gansito, perdón, por el gol. Bueno, el gol, ¿verdad? Bueno, un pastelito y tomara agua en el trabajo, porque ni oportunidad tenía, a lo mejor tenía algo de café o algún jugo por ahí, pero ese era el almuerzo o desayuno del día. Esa es una forma de violencia económica de la mujer hacia el hombre, por decirlo así. Entonces, en este caso, el hombre sí iba al juicio en una situación de vulnerabilidad. Él se sentía inferior prácticamente hacia la mujer, porque la mujer con ese tipo de actitudes se imponía hacia las decisiones que tenía el hombre. Entonces, si el hombre quería tomarse la libertad, de irse con los amigos o de irse a algún lugar con la familia que fuese de él únicamente, por decirlo así, a divertirse o algo parecido, bueno, pues no tenía esa libertad, precisamente porque se lo coartaba la mujer al disponer económicamente de todos sus ingresos. Quizá nuestros escuchas no crean que esto sucede, pero llega a suceder. Llega a suceder. Claro, y este es un caso muy vivo que tú viviste dentro de tu juzgado, que, insisto, es menor en frecuencia y menor en intensidad, porque esta es la posición de las mujeres en general, pero también se llega a dar en hombres. Ajá. Y esto es el enfoque de género. Sí, esta es una situación de excepción prácticamente. Claro. Es uno entre 10, por decirlo, porque de los 10, 8 son casos de mujer. Claro, de pero esa sin naturaleza. embargo, yo creo que también hay roles de género que perjudican al hombre dentro de un juicio, por ejemplo, cuando los hombres quieren solicitar por alguna razón específica la custodia de los hijos, si se considera que trabajan demasiado, eso es un rol de género masculino como proveedor. Eso no se puede considerar tampoco como un obstáculo para que puedan obtener la custodia, tendrán que verse muchos elementos. Definitivamente no. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la mujer también ha incursionado en el mercado laboral. Claro. Entonces ya no es como antes, como en la época de nuestros abuelos, de que precisamente la mujer se quedaba en casa y el hombre únicamente se dedicaba a proveer. Aquí la situación es que la mujer ya se ve más con esa necesidad de incursionar en el mercado laboral, de obtener sus propios ingresos. El problema es que culturalmente significa que la mujer no está preparada culturalmente a veces para eso. La situación es que cuando la mujer incursiona a este mercado laboral y obtiene sus propios ingresos, bueno, pues resulta que se ve en una situación hasta de competencia con el hombre. Fíjate que vamos a entrar a partir de esto en el tema que nos ocupa hoy, que son
juicios de alta conflictividad, porque creo que este puede ser uno de los puntos. Sí. Uno de los puntos en donde, es cierto, la mujer ya puede incursionar en el mercado laboral, y ya no nada más como era antes, para sacar adelante a la familia, porque antes trabajaba cuando el marido se quedaba sin trabajo, o cuando se fueron a la guerra y empezaron a entrar en las industrias, o cuando se tienen que ir al otro lado y tienen que trabajar en las empacadoras, porque se quedan sin dinero. Entonces entran a trabajar para proveer a la familia, pero ya también la mujer tiene esa necesidad de crecimiento, de satisfacción personal, y quiere entrar a trabajar, y esto crea un desequilibrio en cuanto a los roles tradicionales de pareja. ¿Sí? Y esto genera mucho conflicto al interior de la pareja, como que se están desestabilizando actualmente los equilibrios que se habían logrado en el pasado, y esto está trayendo muchos más conflictos de pareja. Sí, ¿no lo ves efectivamente, qué bueno que tocas ese punto, porque bueno, para aclarar esto en particular respecto de los juicios, que es lo que nos atañe ahorita, precisamente debemos de visualizar 3 escenarios. ¿Por qué las personas están en conflicto dentro de un juzgado, por ejemplo, de lo familiar? Bueno, porque vemos 3 escenarios que precisamente son los que se presentan en los juicios, y dentro de los cuales pues se inicia un conflicto. Y no solamente es un conflicto en el ámbito del desgaste económico o de tiempo, sino también en el ámbito del desgaste emocional. No solamente se someten a un juicio para lograr un objetivo, sino que dentro de ese proceso hay un desgaste emocional, sobre el cual debemos de tener mucho cuidado. Bueno, son 3 escenarios. El primero es precisamente los conflictos que se presentan entre los elementos de la pareja, o sea, es decir, los sujetos que componen la pareja, ya sea matrimonio, ya sea concubinato, ya sea pareja estable, ¿sí? Incluso se ha llegado a incluir en este tipo de parejas los noviazgos. El caso es que se presentan en el juzgado con un objetivo, solicitando algo en especial, y existe entonces un conflicto entre las parejas, entre los miembros de la pareja en sí. Hay otro conflicto, que es el conflicto que existe entre los miembros de la pareja como padres en relación con los hijos. Y otro conflicto que se presenta, y es el otro escenario, es el tercer escenario, que es el conflicto que existe entre la pareja y los bienes. Esos son los escenarios que se presentan en los juicios, que nosotros manejamos día a día, y que precisamente convergen en todos esos procesos, todos los aspectos, como ya lo estoy comentando, precisamente el aspecto emocional. ¿Sí? Estaba yo leyendo hoy una estadística del INEGI, en donde dice que en el 2018 hubieron cerca de 156.500 divorcios, de los cuales únicamente el 39% fue de mutuo acuerdo. O sea que los conflictos que llegan a los juzgados son muchísimos. Y lo importante sería ver cómo van escalando a hacer un conflicto a hacer un juicio de alta conflictividad, porque si los padres pudieran separar la conyugalidad de la parentalidad, que se den con la cubeta. El problema es que cuando hay un juicio de alta conflictividad, casi siempre están involucrados los menores, cuando hay hijos de por medio. ¿No es así? Se mezclan los 3 escenarios. Los que tú estabas mencionando. Sí. Se mezcla el conflicto que hay entre la pareja, se mezcla el conflicto entre la pareja y los niños. ¿Por qué? Porque utilizan a los niños como arma, como instrumento de guerra, como rehenes incluso, ¿sí? Y también involucran aquellos conflictos que tienen respecto de los bienes que han adquirido, por ejemplo, durante el transcurso de su matrimonio. O bien las ganancias que han tenido, por ejemplo, en un comercio
o en alguna ocupación que han tenido en forma conjunta, por decirlo así, y eso se mezcla con los niños, se mezcla entre ellos y es una bomba en relación con el conflicto que existe entre en ese procedimiento o en esa situación familiar. Qué difícil para un juzgador, en el caso de ustedes, jueces de lo familiar, poder conciliar, porque la gente piensa que cuando se dicta una sentencia se resuelve el conflicto, y nosotros hemos visto, cuando menos en el consultorio, y supongo que ustedes en los juzgados, que muchas veces cuando se da una sentencia se inicia el conflicto, porque utilizan los juzgados como arena de pelea, ¿no? Y entonces se están demandando y demandando y demandando. Hemos tenido juicios de demanda y otra vez y otra vez y otra vez, de 5, 6 y 7 años, ¿no? Sí. Y esto, aparte de lo que les gasta a ellos económicamente, el costo que tiene para el Poder Judicial, el costo que tiene emocional para los hijos, el costo emocional para las familias, y lo que yo siempre he dicho, esos 5 años que transcurren en donde los niños están siendo usados de rehenes, son 5 años en los que se les deja un lastre emocional que van a cargar el resto de su vida. ¿Cómo pueden hacer ustedes? ¿Qué herramientas tienen para tratar de desmembrar y de decir esto es aquí, esto es aquí y esto es acá? Bien, pues hemos, hecho, metiéndonos, en el terreno de lo psicológico, que es el terreno que ustedes abordan, precisamente, para efectos de prevención. Es decir, cuando la pareja entra al conflicto familiar a través de un juicio, se les invita a una conciliación. Esto significa, la conciliación es para efectos de que lleguen a un convenio dentro del cual cada una de las partes pueden precisamente proponer, y esas propuestas se puedan concretizar en un convenio que resuelva el conflicto. Bien, ese es el propósito. Pero tratamos de incluir cláusulas de respeto, cláusulas de comunicación y cláusulas relativas a la responsabilidad que tienen como padres, no como pareja, en relación con los hijos. Y esto nos ha traído bastantes beneficios porque tratamos de concientizar a aquella pareja en conflicto para que den un corte, un hasta aquí de lo que fueron como pareja y darle la bienvenida a esa nueva relación que tienen como padres, por decirlo así, cuando hay un conflicto con los hijos, ¿sí? Cuando hay un conflicto entre ellos y los bienes, ahí sí somos un poquito más objetivos, más fríos, podría decirse, porque no estamos frente a un derecho de un vulnerable que es precisamente el niño o menor de edad o un adolescente o niñas, niños, adolescentes, sino que estamos frente a intereses y derechos de mayores, ¿no? Pero cuando esos mayores también tienen hijos mayores de edad, que ya pasaron por un lapso de tiempo de matrimonio bastante largo, que tuvieron 35, 40, hasta 50 años de casados, por decirlo así, y deciden divorciarse, ahí también debemos de observar y de garantizar ese derecho que tiene la mujer, por decirlo así, o el hombre mayor de edad, incluso hasta con padecimientos de enfermedad. Debemos de garantizar ese derecho que tienen a el resto de su vida, pues precisamente la vivan en paz, la vivan bien, ¿no? Entonces ya nos enfrentamos al adulto mayor, que también es vulnerable. Claro. Sí.
Entonces debemos de también tomar medidas y poner mucho cuidado en ese tipo de asuntos, en donde tienen ya hijos, que todos ya son mayores de edad, que ya son independientes, que a lo mejor ya hay hasta una división, ¿no? De que dos hijos están a favor del papá y las dos hijas están a favor de la mamá, y hay una división dentro de la familia. Aquí también debemos de buscar el aspecto de favorecer a la familia. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Constitución nos lo obliga a los juzgadores, precisamente de observar y garantizar la integridad de la familia. Entonces aquí debemos de tener especial cuidado con este tipo de personas que son los adultos mayores. Entonces cada caso en particular es de especial cuidado, pero sí más cuidado cuando se presentan en los juicios derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos de adultos mayores. De personas con mayor vulnerabilidad, sí. ¿no? Y prevalece sobre el enfoque de cultura de género, el interés superior del menor. Sí. Tratando de conciliar todo, ¿no? Tratamos de ver en qué aspecto se debe de buscar un equilibrio. Claro, porque yo ¿En pienso, dónde está por ejemplo, la desventaja? Cuando estos menores que son retenidos por los padres custodios, que lo hemos visto muchas veces en los juzgados, ¿no? Que son retenidos por los padres custodios y envenenados en contra del padre no custodio, en donde se da una dinámica relacional muy enferma y en donde los niños son usados constantemente para agredir al padre o madre no custodio. En estos casos lo que prevalece es el interés superior del menor, ¿no? Sí, efectivamente, aquí estás tocando un tema, un punto que se ve mucho en los juzgados, lamentablemente, y es el aspecto de pues envenenar la mente de un niño, de una niña, un adolescente, con este tipo de comentarios muchas veces negativos y también muchas veces hasta involuntarios. Esto que dices es bien importante porque la gente pensaría que cuando se usa un hijo es porque no se le quiere, pero yo te podría decir, dentro de lo que yo he visto en el consultorio y dentro de lo que dice la literatura, no es que no los quieran. En general, muchas veces estos padres son padres que quieren profundamente a sus hijos, pero tienen un problema personal que trasciende su posibilidad de ser objetivos y ver que los están involucrando. Creen a rajatabla que lo que ellos dicen es cierto y creen que lo están protegiendo de una amenaza que solo existe en su cabeza, ¿no? Sí, claro. No son malas personas, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Pero no pueden separar, como decimos los psicólogos, el yo del no yo. Aquí termino yo y mi conflicto con mi pareja, y acá empieza mi hijo, sino que lo vemos como si él fuera, sus deseos, sus necesidades, sus dolores, son las mismas que las mías, y no es así. Así es. Se cree, lamentablemente, por parte de una persona que está en conflicto dentro de un juicio, lamentablemente se cree que el niño, la niña, el adolescente está en el mismo canal en relación con el raciocinio y cómo percibe las cosas que el adulto percibe, al grado tal de que creen que si yo le meto la idea de que su mamá, por decirlo, está enferma, está loca o está endemoniada, etcétera, etcétera, logro que aquel niño, niña, adolescente sea leal hacia mí, tome mi partida, o sea, esté de mi lado, vaya, ¿sí? Para que frente a aquella persona con la que me encuentro en conflicto, pues la rechace. Exista incluso un obstáculo para que aquella persona con la que estoy en conflicto no pueda convivir. Exista un rechazo por parte de aquel niño, niña, adolescente con el padre no custodio, que busca precisamente estar en contacto y convivencia con el niño porque pues es un derecho del niño, no es un derecho de los adultos. Eso es. Sí, es un derecho del niño, niña, adolescente de que esté en contacto, convivencia
y convivencia con el padre no custodio, por decirlo así, en materia jurídica. Y este es un derecho que está precisamente consignado en la Convención de los Derechos del Niño, es el artículo 9 de la Convención, igualmente en el artículo 7 de la misma Convención de los Derechos del Niño, suscrita en Nueva York, y del cual el Estado es parte, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Constitución Política de México, es de observancia obligatoria por parte de cualquier juzgador, y precisamente ese es el respeto que debemos de tener hacia un niño, niña, adolescente que esté en contacto y convivencia con el padre no custodio. Pero bueno, lamentablemente a las personas que están en conflicto dentro de un juicio les gana el coraje, les gana la rabia, les gana bueno, pues el rencor, viven, así como dices perfectamente, estás en lo cierto, viven 7, 8, 10 años. Hemos tenido casos en donde hubo un convenio en el 2009, incluso en el 2008, 2002, allá en los juzgados civiles de partido, cuando precisamente conocían de asuntos familiares. Hemos tenido casos de cumplimientos de convenio, de modificaciones de pensiones alimenticias, modificaciones de guardia y custodia, modificaciones de forma de convivencia, cancelaciones de pensión alimenticia, etcétera, en donde precisamente todavía existe el conflicto, todavía existe el rencor, todavía existe esto. Aquí es donde yo quisiera entrar, licenciada, porque creo que esta es una de las grandes dificultades que tienen ustedes, que enfrentan ustedes como juzgadores para el cumplimiento de las sentencias. Yo creo que una de las grandes bondades que nos ha traído la oralidad familiar es que ha permitido que brinquen los huecos y necesidades que tenemos dentro del sistema para el cabal cumplimiento de todos estos convenios, sentencias, etcétera, y que faltan herramientas del Estado para que realmente se pueda cumplir esto en aras del interés superior del niño. ¿A qué me refiero concretamente? Ustedes, yo he visto cómo para dictar una sentencia de una familia se meten al fondo del asunto, piden la pericial en materia de psicología, la pericial en trabajo social, la pericial en contabilidad, antecedentes, buscan en las escuelas, etcétera. Se allegan de 1000 elementos probatorios. Dictan una sentencia y no se cumple. ¿Por qué? Porque la mamá no permite que el menor vea al padre, o el padre se roba a los niños, o ¿no? Porque nos hacen falta instrumentos. Yo insisto y no pararé de insistir, por ejemplo, como en Guanajuato, nos hace tanta falta un centro de convivencia familiar que dependa del Poder Judicial, ¿no? Sí. Porque tenemos el auxilio del DIF, pero el DIF siempre he dicho tiene otro modelo de atención. Nos hacen falta figuras que permitan darle un seguimiento más cercano, porque ustedes como jueces no pueden hacerlo. Entonces creo que las bondades de la oralidad familiar es que nos permiten ver que tenemos carencias y que necesitamos reforzar en aras realmente de proteger a nuestra niñez. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, efectivamente necesitamos un área, un sistema precisamente que abarque todas las disciplinas, después de dictada una sentencia y en aras de que se respete la cosa juzgada, en aras de que precisamente se persiga esa cuestión familiar, que sea lo más pacíficamente posible, esa dinámica familiar después de la sentencia. Sí se necesita un área multidisciplinaria para precisamente que se dé el cumplimiento de la sentencia. A todos nos interesa, a toda la sociedad nos interesa que se cumpla una sentencia como tal, y efectivamente para llegar a esa sentencia, así sea de primera instancia, que es donde se desempeña su servidora, como en segunda instancia, como en amparo, así sea incluso emitida por la Suprema Corte de Justicia, por atracción, o cualquier una situación en particular
que esté emitiendo una resolución la Corte si no existe una disposición de parte de los que son los participantes bien del juicio, por decirlo así, las partes, si no hay esa disposición para cumplir esa sentencia, pues definitivamente se queda como un papel obsoleto, como un papel que pues lamentablemente no se puede cumplir en sus términos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hemos tenido resoluciones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indican, por ejemplo, por decirlo así, el cambio de guarda y custodia en forma progresiva. Y se ve bien bonito, se lee tan hermoso, ¿cómo puede ser esto? El cambio de guarda y custodia, unos días con la mamá, otros días con el papá, hacer un esquema, a qué horas va por el niño, a qué horas lo regresa, de qué forma, dónde va a ser. ¿Quién está presente? Ajá. Conflicto, va el actual, Sí, va la recepción. así es, y todo parece como que muy pacífico. Cuando se han agotado todos los recursos, por decirlo así, se ha llegado a todo el cúmulo de pruebas, audiencias y audiencias, reanudación y reanudación. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado, que es a través del juzgador, se involucra en ese aspecto de lo privado al momento de allegarse, por decirlo así, de oficio de esas pruebas que decías, precisamente periciales en psicología, periciales en trabajo. Explicarnos un poco qué social. Es esto de allegarse de manera oficiosa de las periciales, porque creo que esto es muy importante y que los abogados tienen que entender que deben solicitar estas periciales también. Sí. Pero si no, ¿qué significa esto de solicitar de manera oficiosa? Resulta que se hace necesario durante el juicio, se hace necesario, tenemos nuestros fundamentos para hacerlo por parte del juzgador. No es que estemos a favor de una parte o de la otra, no. Estas pruebas son cuando precisamente se ve este tipo de conflictos en relación con el interés superior del menor, por ejemplo, ¿sí? O bien se trata de perseguir el conocimiento de la verdad. Entonces, el juez está facultado para llegarse de oficio de una prueba pericial, por ejemplo, en trabajo social, una prueba pericial en psicología, para el conocimiento de la verdad de los hechos y para precisamente dirimir ciertos aspectos que están en conflicto y que precisamente lo que tú estás comentando, que las partes no lo están solicitando durante el juicio, o bien lo están solicitando, pero por alguna o X razón, aquel perito no dijo lo suficiente, por decirlo así. Y salen encontrados los peritajes, que yo nunca he entendido por qué salen encontrados los peritajes. No puede ser. Pero a ustedes ha llegado que el perito de una parte… Ahí es un perito tercero, en caso de discordia. Exacto. Pero en el caso de manera oficiosa es cuando existe carencia. Y se requiere, en el juicio se requiere de manera oficiosa allegarse de X prueba. Entonces, con ese tipo de pruebas se involucra ya el Estado en el ámbito personal, privado, ¿sí? En el momento en el que llegan a un juzgado, lo abren hacia el juzgado. Hacia el juzgado. Claro, claro. Entonces, lo que hacemos en una sentencia es ver todos estos aspectos, psicológico, trabajo social, de disposición de cada una de las partes y a rajatabla, por ejemplo, cumpliendo esa resolución que dice la Corte que en forma progresiva hacer el cambio de custodia, por decirlo, hacer el cambio de custodia en forma progresiva, resulta que no se cumple. Es que no hay los elementos. No se cumple. Claro. Porque no hay disposición de las partes. No hay disposición de las partes, no hay espacios neutrales, no hay espacios vigilados que le den la información inmediata
al juez. Así es. ¿No? Porque contamos con el apoyo del DIF, yo agradezco muchísimo al sistema DIF, pero hemos visto que no es suficiente por su modelo de atención, porque a través de los escritos en donde tú mandas el escrito y el DIF lo recibe, entonces el DIF da la cita no llega, entonces en lo que no llega tiene que avisar al juzgado. Ya pasó mucho tiempo y cada día de estos es un día en la vida de un niño, niña o adolescente, que no es cosa menor. Cada día que se retrasa la convivencia, cada día que se envenena más el alma de un menor, el alma me refiero a su psique, cada vez que esto se da, es muy grave en el sano desarrollo de los niños. Así es. Quieras o no, ¿crees que ya se nos acabó el tiempo, Pati? Ya me están haciendo caras de que tenemos que terminar. Pues se me fue volando, para mí fue una delicia. No sé si quieras mandarle algún, cerrar con algo, mandar un mensaje a nuestro auditorio. Pati, bueno, pues se me hizo muy rápido el tiempo. Bueno, pues la situación aquí es que podamos detectar el conflicto antes de que se haga mayor. Aquí lo que nosotros aconsejamos en los juicios es que haya mucha comunicación entre las parejas y que se detecte el conflicto antes de que se haga mayor, porque se llega al malentendido y se vuelve un problema gigantesco. Y lo que se pretende es que precisamente la pareja se siente a platicar como cuando eran novios, como cuando no tenían esas responsabilidades y se llegue a un punto en común. Eso es lo ideal para llegar precisamente a una integridad como familia. Y yo no sé si valdría la pena, licenciada, hacer también un llamamiento a los abogados, porque muchas veces, lo hemos visto, los abogados abonan al conflicto más que a la solución del conflicto, y esto es terrible. Bueno, yo no puedo hablar de eso, ¿verdad? Claro. Porque es una situación que es trabajo de ellos y es su responsabilidad y su ética. Yo sí se los puedo decir. Yo lo he visto. Y de hecho, muchas veces llegan al consultorio, ¿no? Y les haces ver que no va por ahí, ¿no? Que es preferible llegar a una conciliación, y entonces van y buscan otro perito, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos abogados muy conscientes, muy éticos, que buscan el bienestar de la parte que representan y de los niños. Pero también creo que hay otros que le abonan más al conflicto, y no digo que por ser malas personas, ni por ser poco éticos, sino porque vienen con un esquema anterior. Y el esquema anterior era otro enfoque totalmente diferente. Entonces yo sí quisiera… De hecho, en las escuelas, perdón que te interrumpa, pero en las escuelas de derecho nos inculcaron la idea del litigio. Así es. Más que la idea de la conciliación. Eso. Y en el terreno de lo familiar debe de privilegiar la mediación, debe de privilegiar la conciliación, sobre todo si hay niños de por medio. Digo, en general, como pareja que se está separando, tendrían que poder hacer un divorcio colaborativo y no un divorcio conflictivo. Pero habiendo niños de por medio, hay que abonarle a la mediación y a la conciliación. Y yo sí quiero comentar, aquí tenemos un grupo de peritos muy amplio aquí en el estado de Guanajuato, en donde a mí me llama mucho la atención y me enorgullece pertenecer a este grupo. Es un grupo informal, no tenemos todavía una figura de asociación, ni mucho menos, pero yo veo como todos los peritos estamos en constante búsqueda de capacitación y de modelos de atención y la búsqueda de programas de formación para poder hacer un mejor trabajo pericial. Y yo quiero enviarle un reconocimiento a todos mis compañeros peritos aquí en Guanajuato, la búsqueda siempre de una profesionalización, cada uno en nuestra materia, química, biología, medicina, balística, trabajo social, psicología, pero el empuje de los peritos aquí en Guanajuato, quiero felicitarlos y decirles que me congratulo de ser perito aquí en el estado de Guanajuato. Sí, y bastante valiosa su participación. Muchas gracias. Bueno, amigas, amigos, licenciada, un placer, de verdad, se me fue el tiempo volando, ojalá, claro. Ojalá, lo vamos a comprometer para que venga en otra ocasión. No, claro que tenemos muchos temas que hablar sobre la impartición de justicia con enfoque de género en el estado de Guanajuato, claro que sí. Y en materia familiar, en materia penal, en materia civil, en todas las materias, siempre privilegiando el enfoque de género. Amigos, amigas, tenemos que separar el conflicto de la pareja, el conflicto de la conyugalidad,
del conflicto de la parentalidad. Si no, estamos lastimando a nuestros niños. Los niños necesitan el contacto con ambos padres y nosotros tenemos que abonar a la mediación, a la conciliación en beneficio de nuestros hijos y de nuestro sano desarrollo, porque vivir en conflicto, vivir en pleito es muy desgastante. Sí, y para que el que lo vive, más claro, que para el que es odiado o es resentido, ¿no? Claro, pero es que estos juicios constantes le salen muy caro a la pareja, le salen muy caro al Estado, le salen muy caro emocionalmente a los niños. Abonemos por la conciliación y la mediación. Muchas gracias y nos vemos en otro espacio de nuestro programa Voz de Mujer.